Jesús is the pattern for the family 25. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Jesús, el modelo para la familia. En todas estas conferencias estamos hablando de la importancia de saber quién es Jesús y por qué vino a este mundo, pero, conforme al Nuevo Testamento, que fue escrito por testigos oculares de Jesús, muy allegados a Jesús. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores de la eterna condenación por el pecado. Él pagó la deuda que teníamos por nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 4 del 9 al 10. Cuando el pecador se arrepiente y reconoce a Jesús como Salvador y Señor, es justificado, declarado inocente o justo, y su relación con Dios Todopoderoso es desaturada. Romanos 5:1. Cuando creemos en Jesús, Dios nos restaurará al propósito en que fuimos creados, nos convertimos en hijos de Dios santos y justos, a través de la fe en Jesús. Ese es el plan de Dios para la humanidad. En Efesios 1:4 al 5, dice, que hace mucho tiempo, antes de que Él existiera el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha a sus ojos. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia a través de Jesús. Esto le agradó al Dios. En 2 de Timoteo 1:9, dice, es Dios quien nos salvó del castigo y el poder del pecado, y nos escogió para vivir una vida santa. Hizo esto, no porque lo merezcamos, sino porque este era su plan mucho antes de que el mundo comenzara, mostrarnos su amor y bondad a través de Jesús. Jesús murió para librarnos del pecado, cambiar la dirección de nuestras vidas, y restaurarnos al propósito para el que fuimos creados, ser hijos e hijas de Dios. Jesús murió para convertirnos del pecado y del poder del diablo, para vivir para Él como sus hijos e hijas santos y justos. Nuestro Dios Todopoderoso nos hace sus hijos e hijas al darnos su vida eterna o sempiterna. Jesús vino a este mundo para traer vida eterna a hombres y mujeres. Juan 3:16, Juan 10:10. Esta vida no es la duración de esta vida, esta es un tipo de vida espiritual. El idioma griego tiene varias palabras para la vida. La palabra que se usa para la vida que Jesús trae es Zoe. Zoe se refiere a la vida en Dios, la vida como Dios la tiene, la vida eterna que pertenece a Dios mismo. Cuando una persona cree en el Evangelio, él o ella recibe la vida no creada de Dios Zoe, es decir, la vida misma de Dios en lo más profundo de su ser, se convierte en hijo o hija de Dios, a través de un nuevo segundo nacimiento. El término nuevo nacimiento sucede cuando nos hacemos partícipes de la vida eterna Zoe de Jesús. Cuando una persona cree en Jesús como Salvador y Señor, el Espíritu de Dios imparte vida en él o en ella, el Zoe a lo más profundo de su ser, y se convierten en hijos e hijas literales y reales de Dios por nuevo nacimiento. En Juan 1:12 y 13 dijes, que todos los que creyen en Él y lo aceptan a Jesús, la palabra Zoe, reciben la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Han renacido. Este no es un renacimiento físico que resulta de la unión entre hombre y mujer, este renacimiento proviene de Dios. En 1 de Juan 5:1, dice, que todo aquel que cree, se adhiere, confía en la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías, es un hijo de Dios, ha nacido de nuevo. Este nuevo nacimiento interior, es el comienzo de un proceso de transformación que finalmente transformará cada parte de nuestro ser, hasta que seamos completamente restaurados, tal como Dios nos hizo y quiso que fuéramos antes de que el pecado. Hablaremos de esta transformación en esta conferencia. Hemos señalado en lecciones anteriores, que Dios reveló progresivamente su plan para los seres humanos, hasta que este plan fue completado y fue revelado a través de Jesús. A través de su muerte en la cruz, Jesús abrió el camino para que hombres y mujeres fueran restaurados a su propósito creado eterno, y tener afiliación y la relación con Dios. El apóstol Pablo, un testigo presencial del Señor Jesús resucitado, recibió muchos detalles sobre cómo Dios lograría instaurar su plan para su familia, sus hijos e hijas santos y justos redimidos con su sangre. Pablo escribió,
esta revelación en las epístolas, o cartas que escribió, que ahora forman parte del Nuevo Testamento. En todas las cartas de Pablo, encontramos el tipo de hijos e hijas que Dios desea. Romanos 8:29. Porque Dios conocía a su pueblo de antemano, y los escogió para llegar a ser como sus hijos. Dios quiere hijos e hijas que sean como Jesús. La palabra griega que se traduce como volverse como Jesús, significa ser como o parecerse. Por eso, Jesús es el modelo para la familia de Dios. Recordemos, que Jesús, es Dios hecho hombre sin dejar de ser Dios. Filipenses 2 del 6 al 8. Jesús mientras estuvo en la tierra, vivió como Dios, y vivió como un hombre, pero en dependencia de Dios como su Padre. Jesús, en su humanidad, nos muestra cómo son los hijos e hijas de Dios, así como también, la relación con Dios como nuestro Padre. Jesús siempre agradó al Padre. Él sabía que su Padre lo amaba, estaba con él y proveería para él. Juan 8:29, Juan 17:23, 27:53. Cuando nos convertimos en Jesús, llegamos a ser como Él en su humanidad, como Él en santidad y como Él, en su poder, carácter y amor. En el siguiente versículo, Pablo resume cómo Dios logró su plan para rescatar a su familia, sus hijos e hijas que sean como Jesús. Dice, que Él nos predestinó, también llamó, a los que llamó, también nos justificó, a los que justificó, también los glorificó. Romanos 8:30, las 8:30. Predestinar, significa decidir de antemano. Dios nos conocía antes de formar la tierra y nos escogió para convertirnos, es decir, decidió hacernos parte de su familia a través de Jesús. Él nos ha llamado, invitado para darnos nuestro destino. Cuando respondemos a su llamado, al unirnos a su familia, a través del arrepentimiento y la fe en Jesús, al creer y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios nos justifica, y nos declara absueltos, hechos justos, puestos en una posición justa con Dios mismo. Romanos 8:30. Entonces, Él nos glorifica. Glorificar o glorificado, es un término amplio que conlleva una serie de ideas. Sin embargo, el aspecto que más relevante para esta conferencia, es saber que glorificado significa ser vivificado y transformado por la vida de Dios, Zoe. El Señor le dio a Pablo información sobre varios aspectos no revelados previamente en su plan para cuidar su familia de hijos e hijas para que sean como Jesús. Estas revelaciones se conocen como misterios o secretos. Misterio significa algo en el plan de Dios que, hasta ese momento, aún no había sido revelado. Uno de los misterios revelados a Pablo, es la unión del creyente con Cristo a través de la fe en Él, o Cristo en nosotros por su vida y espíritu. Pablo escribió que a Jesús le encargó que proclamara este misterio. Colosenses 1 del 25 al 28. En Colosenses 1 del 26 al 27, este mensaje, este misterio se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones pasadas, pero, ahora ha sido revelado a su pueblo santo porque este es el secreto. Cristo vive en usted, y esta es su seguridad de que compartirá su gloria. Más adelante en esta misma carta, Pablo escribió, porque en Cristo está la plenitud de Dios vive, en un cuerpo humano, y ustedes están completos a través de su unión con Cristo. Colosenses 2:9. Mantengamos este pensamiento y consideremos Juan 3:16. Pasaje es muy reconocido y escrito por Juan, uno de los primeros seguidores de Jesús. Juan escribió que todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Zoe. El idioma griego original tiene la idea de creer en Jesús. Cuando una persona cree en Jesús, o confía en Él, recibe la salvación del pecado y lo reconoce como Señor y Salvador. Esta persona realmente cree en Jesús, en el sentido de que Dios, y por eso, su espíritu, mora en esta persona, uniéndola a la vida Zoe en Jesús. El Nuevo Testamento usa imágenes de 3 palabras para describir nuestra relación con el Señor Jesús, después que creemos en Él y estamos en Él. Todos representan la unión y la vida compartida, como la vid y los pámpanos. Juan 15:5, cabeza y cuerpo. Efesios 1:22 y 23, el marido y la mujer. Efesios 5:30 al 32. La entrada de la vida eterna, conocida como el nuevo nacimiento, es el comienzo del proceso de glorificación que finalmente restaurará cada parte de nuestro ser. En el nuevo nacimiento, tu espíritu es glorificado o vivificado con la vida increada Zoe, de Dios. Este nuevo nacimiento produce transformación instantánea en tu espíritu, tu ser más íntimo, convirtiéndonos en hijos o hijas reales de Dios por el nuevo nacimiento.
Su mente, emociones y cuerpo se ven afectados por el nuevo nacimiento. Sin embargo, en conexión con la segunda venida de Jesús, nuestros cuerpos serán transformados instantáneamente. Entonces, nuestros cuerpos mortales y corruptibles serán glorificados o hechos inmortales e incorruptibles, vivos con Zoe, la vida de Dios. Primera de Corintios 15 del 51 al 53. Nuestros cuerpos se volverán como el cuerpo resucitado de Jesús. Filipenses 3:20 al 21. La transformación, o glorificación de nuestras facultades mentales y emocionales, así como los cambios en nuestro comportamiento, no son instantáneo, sino progresivas. Este proceso a menudo se conoce como santificación. Pablo llama a este proceso revestirse del hombre nuevo. Despojaos del viejo hombre, que es parte de vuestra antigua manera de vivir y está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4 del 22 al 23. En Romanos 12:1 y 2 dice, que este proceso requiere esfuerzo y cooperación de nuestra parte. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestra visión de la realidad debe ser cambiada por la palabra de Dios, que debemos hacer un esfuerzo por controlar nuestras reacciones que son las partes inalteradas de nuestro ser. Este proceso de cambio ocurre a medida que aprendemos a expresar externamente nuestra transformación interna poniéndolo bajo el control de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En 2 de Corintios 3:18 dice, que todos nosotros, a cara descubierta, nos contemplamos en la palabra de Dios como en un espejo la gloria del Señor en nuestra vida, y somos constantemente transformados en su propia gloria. Imagen y esplendor creciente de gloria en gloria conforme al Espíritu de Dios. A medida que avanzamos, a través de este proceso de cambio progresivo, glorificación o santificación, experimentamos conflicto entre la parte de nuestro ser externo e interno por el Espíritu de Dios, en nuestra mente, emociones y cuerpo, nuestra carne. Gálatas 5:16 al 22. En este momento, estamos terminando los trabajos en progreso, para ser completamente transformado en hijos o hijas de Dios, a través del nuevo nacimiento, unión con Cristo. Pero aún, no somos completamente como Jesús en su humanidad en cada parte de nuestro ser. En 1 de Juan 3:2, dice, ahora que somos hijos de Dios, ni siquiera podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo regrese, pero sí sabemos, que cuando Él venga seremos como Él, porque lo veremos realmente cara a cara tal como es. Dios trata con nosotros, sobre la base de la parte que está terminada, porque Él sabe que las partes de no son como Cristo lo quiere, pero que cambiarán a medida que nos mantengamos fieles a Él. En Filipenses 1:6, dice, porque estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Colosenses 1:27 dice, que Cristo en vosotros es la esperanza de vuestra gloria. A través de su muerte en la cruz, Jesús logró todo lo que era necesario para que nosotros nos convirtiéramos en hijos e hijas de Dios y fuéramos santos y justos. A través de su sangre derramada, Él abrió el camino para que seamos limpiados y transformados de pecadores en hijos y gozáramos de su vida y espíritu. Saber que hay una transformación instantánea y una transformación progresiva es muy importante. Hebreos 10:14. Porque mediante una sola ofrenda perfeccionó para siempre a todos aquellos a quienes está santificando. En Hebreos 2:11 dice, así que ahora Jesús y los que Él santifica tienen el mismo Padre, por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos y hermanas, no se avergüenza, porque sabe lo que la obra del Calvario está ahí y estará haciendo obra en nosotros. Si tu corazón está puesto para agradar y honrar al Señor en todo lo que hace, Él verá su corazón, incluso cuando en medio de fallas y las derrotas. Hay una diferencia entre lo que somos y lo que hacemos. La diferencia es saber lo que Él ha hecho, y está haciendo y hará en nuestras vidas. Sin embargo, esta no es, ni debería ser una excusa para seguir pecando. La verdadera conversión a Cristo, verdadero arrepentimiento y verdadera fe, se expresa mediante un deseo genuino de apartarse del pecado, incluso si aún no somos perfectos. Fijémonos en lo siguiente. Juan escribió, después de declarar que somos obras terminadas y en progreso, que todos los que creen en Cristo debemos mantenerse puros, así como Cristo es puro. 1 de Juan 3:3. Esta información fue escrita para darnos confianza en Dios. Juan escribió más tarde, en esta es la unión y comunión con Él, tengamos confianza para el día del juicio, porque como Él es, así somos también seremos.
Primera de Juan 4:17. La condición de un espíritu, nacido de Dios, es la base de nuestra identidad. Pablo escribió, de modo que, si alguno está en unión con Cristo, si alguna persona está injertada en Cristo, es totalmente una nueva criatura, una nueva creación. Las viejas condiciones morales y espirituales anteriores ha pasado. Segunda de Corintios 5:17. Pablo, repetidamente hizo declaraciones sobre lo que éramos, antes de que naciéramos de Dios, comparándolo con lo que somos ahora, que el Espíritu mora en nosotros está, y la vida de Dios se manifiesta en nuestra vida. Estabais muertos, ahora estáis vivos. Efesios 2:3. Éramos pecadores e injustos, pero ahora en Cristo, somos santos y justos hijos o hijas de Dios. Romanos 5:19. Antes erais tinieblas, pero ahora sois hijos de luz en el Señor. Efesios 5:8. Recordemos las palabras que se usan para describir nuestra relación con Jesús. Todas representan una unión y una vida compartida, incluso cuando estábamos muertos y condenados por nuestros muchos pecados, y Él nos unió a la vida misma de Dios. Efesios 2:5. Todo lo que hay en esa vida está en nosotros porque esta vida está en nosotros. Consideremos algunas otras declaraciones que hizo Pablo acerca de los hombres y mujeres que son nacidos de nuevo y participantes de la vida en Dios. En 2 de Corintios 5:21 dicen, porque al único que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros como ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, a través de nuestra unión con Él. En Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 2:10 dice, que somos hechura de Dios, por nuestra unión con Cristo Jesús, porque fuimos creados con el propósito de hacer buenas acciones que Dios tenía preparadas, para que nos dediquemos a ellas. Debemos aprender a aceptar y creer estos cambios internos, y apropiarse de lo que somos ahora, porque somos nacidos de Dios. Debemos comprometernos a tratar cambiar las cosas que no han cambiado en nuestra vida, porque no somos no condenados por nuestros defectos y fracasos, sino deseamos ser transformados para ser como Cristo. Bendiciones. Diana.